Al menos, además de Guayo, había alguien más que la recordaba. Catherine sonrió, agradecida de que, al menos para Rose, todavía existiera en el mundo real, incluso si un impostor se hacía pasar por ella, bajo las órdenes de Grace. ¿Qué pasa? Pitín, ya dije que es una larga historia. Pitín, inclínate ante la princesa. No podemos seguir hablando así como si fuéramos iguales. De lo contrario, podría pensar que estamos siendo irrespetuosos. Humildemente, presento mis respetos, Alteza. Guayo se rió de la confusión causada por la emoción de su primo y de cómo Pidin terminó dejándose llevar por la situación. Mientras tanto, Catherine intentó rápidamente calmar a Rose para que no exagerara con las formalidades reales. Si la propia Kunlun no lo hubiera confirmado con sus propias palabras o no hubiera traído a Kunblue para sentarla aquí frente a nosotros, nunca lo habría creído. Pidin, ¿cómo pudo suceder algo tan grave? Sí, a mí también me parece increíble. Es algo realmente serio. Parece algo que el no puede manejar sola. Como mínimo, deberías pedir ayuda con Watit. Ya sabes cómo es papá, Pidin. Incluso si se lo dijera, no lo creería. Peor aún, tal vez entregaría a Clumbú a la gente de Madeline para que lo resuelva por su cuenta porque cree que no tiene nada que ver con nuestro país. Es una situación difícil, ¿Cómo podemos convencer a los demás de que la verdadera princesa ha sido reemplazada? Así es, más aún cuando el impostor siga apareciendo en eventos todos los días rodeado de guardias de seguridad de Madeline y Tailandia. Nadie puede siquiera acercarse a ella. ¿Cómo revelará Kunblue la verdad y demostrará que ella es la verdadera princesa? No veo salida a esta situación. Guayo estuvo de acuerdo con las palabras de sus primos. Todo lo que dijeron tenía sentido y los consejos que dieron fueron valiosos, pero, aunque en ese momento no había una solución clara, lo único que quedaba era planificar cuidadosamente cada paso y encontrar una manera de resolverlo. Lo único de lo que Guayo estaba seguro era que no podía abandonar a la princesa Catherine a su destino. No sé cuál es la situación a esto tampoco, pero sé que debo protegerla. Si el mundo fue tan cruel con la princesa heredera, así que al menos, en ese mal día, ella quería ser una persona común y corriente que decidió ser amable con Kunblue. Kunblue, ¿estás paseando por aquí? No esperaba encontrar lirios plantados en este lugar. ¿Te gustan los lirios? Puedes cortar un poco, estoy seguro de que con Rose no le importaría. No es necesario, solo verlos me hizo extrañar mi hogar. Catherine pasó suavemente sus dedos sobre los pétalos de la flor, y el tacto le recordó a Madeline el reino lejano que había dejado atrás. Cuanto más pensaba, más la extrañaba, más aún sin saber cuál sería su destino. ¿Cómo podría regresar al lugar que llamé hogar? En Madeline en Palacio también hay lirios plateados. El iris es mi flor simbólica. Mi padre dijo que me gustaban desde pequeña, así que ordenó a los jardineros que las plantaran alrededor de mis habitaciones. ¿Por qué el iris es tu flor simbólica? ¿Qué significa? Es una flor fuerte, resistente y elegante. Dicen que representan los ojos del cielo. Ahora entiendo por qué tu padre eligió el iris para simbolizarte, Kunblue. Pero, si no puedo arreglarlo todo, si dejo que las cosas se salgan de control, esa princesa impostora hará que mi padre se decepcione de mí. Fuerte, resistente, elegante. Catherine frunció el ceño al escuchar a Guayo repetir el significado del iris, como si reforzara el mensaje que ella misma acababa de decir. La princesa no entendió muy bien lo que Guayo quería transmitir, y su expresión confusa hizo que la otra joven continuara la explicación. ¿Por qué tienes estas tres cualidades, Kunblue? Definitivamente derrotarás a los rebeldes. Aunque sea fuerte y resistente, ¿cómo recuperaré mi antigua dignidad y elegancia? ¿Por qué crees que no puedes? Me convertí en una princesa sin corona. Es solo una corona. Si nos robaron el viejo, podemos conseguir otro para reemplazarlo por ahora. ¿Dónde puedo encontrar algo así? Aquí mismo. Disculpe, Kunblue.
Guayo pidió permiso antes de colocar una corona de flores en la cabeza de Catherine. Ella le había pedido a su prima, Rose, que hiciera uno, sabiendo que a Rose le encantaban las manualidades y crear hermosos arreglos florales. Antes de ir a buscar a la princesa al jardín, había encargado la corona al fan número uno de la realeza y durante la conversación la mantuvo oculta tras su espalda sin que Catherine se diera cuenta. Una corona de flores no pudo sustituir a la corona real, pero como princesa, no importaba dónde estés, a mis ojos siempre serás una princesa y sigues tan elegante como siempre. Disfrute de su comida a su gusto. Ya le dijimos a la señorita Rose que nos hablara con normalidad, pero la señorita Blue es una princesa. Si hablo casualmente, ¿no sería inapropiado? Lo permito. Aquí veo a la señorita Rose como una amiga. Catherine habló con Rose de una manera amistosa, sin importarle su alto estatus social. A pesar de ser una princesa, la familia de Guayo la trata con cariño, tal como trataba a la propia policía. Por lo tanto, no tenía intención de ejercer autoridad ni de actuar de manera aristocrática, ya que no quería que quienes la ayudaban se sintieran incómodos en su presencia.